Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a continuar con el caso de estudio de analizar si determinado controlador PID verifica ciertas especificaciones robustas para esta planta o de diseñar un nuevo controlador en caso contrario. En un vídeo anterior ya hablamos del planteamiento del problema, del análisis de las prestaciones nominales de un controlador PID diseñado por prueba y error, y en este ya hablaremos de estabilidad y prestaciones robustas. La planta a controlar es esta, con una incertidumbre aditiva no estructurada de tamaño 0,2. Esta es la respuesta en bucle abierto de la familia de sistemas. Esta es la respuesta en frecuencia. Este era un PID sintonizado a mano por prueba y error, cuya respuesta ante escalón, línea azul, nos parecía satisfactoria, así como el diagrama de Bode de referencia a error, y también nos parecía satisfactoria la respuesta de referencia a acción de control en tiempo y en frecuencia. Nuestro objetivo, por tanto, es intentar certificar que ante la cota de incertidumbre de 0,2 que nosotros consideramos que puede existir en nuestra aplicación, intentar certificar que la respuesta será parecida a lo que estamos viendo en el caso nominal. Lo primero a discutir es la estabilidad robusta. O sea, primero vamos a intentar certificar que al menos no va a ser inestable. Si conseguimos certificar eso, entonces ya podremos decir más cosas que además de no ser inestable, va a parecerse a la simulación. Pero primero queremos pues que el bucle cerrado no se vaya a infinito ante error de modelado. Como la incertidumbre es incertidumbre aditiva, basándonos en esta teoría, la norma de esto por la norma de delta debe ser menor que 1, o bien si delta es lineal puede ser frecuencia-frecuencia. Pues este B lo tenemos aquí en MATLAB, llamado cosa delta aditiva, y el tamaño de la incertidumbre debe estar por debajo de la inversa de la respuesta en frecuencia de esto. Entonces si dibujo 1 entre cosa delta add, su respuesta en frecuencia, me sale la línea azul, y como mi cota de delta es la línea roja, es una cota constante en la frecuencia, entonces podemos garantizar, como no se cruzan, que tenemos estabilidad robusta. Los bucles cerrados, si la planta real está a distancia 0,2 aditiva de la planta del modelo, van a ser estables. Y de hecho, esta distancia es un margen extra de estabilidad que yo tendría. Esto de aquí son menos 6 decibelios, 0,5 en escala no logarítmica, y como mi cota de delta es de 0,2, pues esto de aquí en escala logarítmica significa que podría aguantar 2,5 veces más incertidumbre de la que yo he supuesto que tenía en este caso de estudio, y aún así continuaría siendo el bucle cerrado estable. Por lo tanto, claro, dado que estoy a 2,5 veces del límite de error de modelado garantizando estabilidad, voy a poder garantizar algo más que la mera estabilidad. Y debería ser capaz de garantizar no solo que la respuesta no será infinito en bucle cerrado, sino que además se parecerá en cierto modo a la simulación nominal. Esas son las prestaciones robustas. ¿Qué significa ese en cierto modo se parecerá? Vamos a cuantificarlo. BCR es el error de bucle nominal y es la línea azul de esta figura. Y yo, con el make weight, voy a poner una cota deseada de tamaño máximo del error en bucle cerrado. Yo voy a decir que tengo un ancho de banda deseado de 0,55. Ese ancho de banda estará relacionado más o menos inversamente proporcional al tiempo de subida o algo así. Este 0,01 es la cota, menos 40 decibelios a baja frecuencia, del error de posición, quiero 1% o menos, y este 1,8 es la cota del pico del error a alta frecuencia, que si la cosa sale muy oscilatoria debería bajar este 1,8. Bueno, pues con ese make weight yo voy a definir este template error en rojo en el diagrama, porque como estos métodos de control robusto son frecuenciales, pues para mí unas prestaciones razonablemente parecidas al nominal, que es el azul, las definiré como un diagrama de Bode de referencia a error
en bucle cerrado por debajo de la línea roja. El azul tiene que estar por debajo porque si no, no tendría ni prestaciones nominales. Y entonces, si debido al error de modelado las cosas son así, por ejemplo, lo consideraría suficientemente parecido al azul. Claro, obviamente cuanto más pegue la raya roja al azul, más difícil va a ser que al modificarse el azul por culpa del error de modelado, no rebase la roja. Hay que tener un margen razonable. Estabilidad robusta simplemente es que no sea infinito. Claro, prestaciones robustas es que esté lo suficientemente pegado al azul. Y aquí lo suficientemente pegado vamos a decir que es la raya roja. Pues esta es nuestra definición de prestaciones robustas en el planteamiento del problema. No estamos dando límites a la magnitud de la acción de control, que a lo mejor una aplicación con saturación o amplificación de ruido de medida deberíamos incluir con la adecuada plantilla en la planta generalizada de las prestaciones. No lo hacemos por brevedad, hay otros ejemplos donde sí lo hemos hecho, porque también implícitamente esta transferencia teórica me muestra la relación entre la robustez ante incertidumbre aditiva y la limitación de la ganancia entre referencia y acción de control si yo me olvidara de la existencia de ese bloque. De manera que, dando robustez ante incertidumbre aditiva, estamos en cierto modo diciendo que se limite la acción de control y por simplicidad no vamos a considerarlo. Con lo cual, vamos a plantear el análisis de prestaciones robustas. Claro, la teoría subyacente necesita esta planta generalizada, donde aquí salga el delta, aquí esté K y aquí esté una planta generalizada que codifique qué tipo de problema de control robusto, porque ahí delta estamos resolviendo. Entonces, en nuestro problema de seguimiento de referencia con error pequeño sujeto a incertidumbre aditiva, ¿cuál es la planta generalizada? Vamos a verlo. En teoría, yo tendría mi G nominal y le añadiría delta para que todo esto fuera G real. Pero claro, lo tengo que escribir así. Entonces aquí la entrada delta va por la izquierda, pero aquí la entrada delta va por la derecha, por lo tanto tengo que dar la vuelta, digamos, a ese bloque. Voy a escribir lo mismo así para empezar a construir esto de aquí. Entonces aquí tengo M y Q, esta es M y esta es Q en este diagrama. Ahora mi problema es un seguimiento de referencias. Entonces, me entrará una referencia y yo tendré aquí un error que deberá ser pequeño. Estaremos cerca de estas señales D y Z. Lo que ocurre es que esta ya va a ser una planta ponderada, porque luego compararemos ganancias con 1. Entonces, esta R será más o menos esta señal D y esta Z, variable a ser pequeña, será esta de aquí. Bueno, luego tendremos que hacer ponderaciones con Q, M, etc. ¿Vale? Esta va a ser la planta generalizada no ponderada. Por último, yo voy a tener un controlador K de un grado de libertad, recibirá el error y me dará la acción de control. Con lo cual, ahora ya identificando cosas, tengo las entradas 1, 2 y 3 de aquí a la planta generalizada y las salidas 1, 2 y 3 a la planta generalizada. De modo que yo deberé dar la matriz de transferencia de lo que hay dentro de la línea punteada gris. Vamos a verlo. Las entradas generalizadas son Q, R y U en este problema concreto. Las salidas generalizadas son M, E y la copia de E que recibe el controlador. En multivariable 1, 2 y 3 realmente se refieren a grupos de vectores de señales. Aquí son señales individuales porque es un caso sencillo, monovariable, de modo que rellenando ahí dentro, pues resulta que M es U
E pues es la referencia menos la salida, es 1 por la referencia, que es la segunda variable, menos la salida, que es Q más G por U. Y aquí pues copio menos 1, 1, menos G. Entonces esta sería la matriz de transferencia de la planta generalizada. Si ahora voy a MATLAB, esta línea codifica eso de ahí. Claro, como he repetido 2 veces G, tengo que hacer una realización mínima, etc. Por si acaso, se podría escribir mejor sin multi-incidencia de G, pero bueno, vamos a hacer las cosas lo más fáciles de entender posible, copiando directamente lo que tenemos aquí. Bien, pues ya tenemos esa planta generalizada. Continuemos con la teoría. El teorema principal de prestaciones robustas requiere que la norma de P sea menor que 1, claro, cuando la norma de delta sea menor que 1. O sea, ¿qué significa? Pues que en esta planta generalizada debemos hacer una ponderación, unos escalados, para poder aplicar esta teoría y que 1 tenga algún sentido. ¿Por qué? Porque delta aquí tiene tamaño 0,2. De modo que, si ahora este delta lo considero que es un delta escalado, cuya cota del tamaño sea 1, por definición, entonces lo que es la cota de delta adecuada a mi problema concreto, en este caso 0,2, debería estar dentro de la parte conocida, este escalado, este 0,2. Claro, yo lo voy a poner como peso de entrada. También conseguir las prestaciones que el error sea pequeño tendrá que ser escalado de alguna forma, en concreto pues con un filtro paso abajo que sea 1 entre la plantilla de tamaño máximo, esta que habíamos hecho con el make weight. Entonces tendré necesariamente que poner este peso de salida para que todo tenga sentido. Con lo cual, pues yo voy a tener un peso de entrada diagonal 0,211 y un peso de salida que sea 1, este filtro y un 1. Bien, pues vamos a poner eso en MATLAB para construir la planta generalizada ponderada. Mi peso de entrada es la cota de delta 1 y 1 en block diagonal, este de aquí, y mi peso de salida será 1, la inversa del template, 1. 1, inversa del template, 1. Con algún min real por si las inversas, etcétera, pues se lía un poco. Bueno, pues ahí está, estos filtros. Y por tanto, aquí he construido la planta generalizada ponderada en la cual ya podré aplicar directamente el teorema de prestaciones robustas que dice que cuando yo cierre y esté por ahí dentro el regulador, si la norma en bucle cerrado de esto es menor que 1, la norma infinito, entonces el tamaño de D será menor que 1 para todo delta dentro de esta bola de tamaño 1. Eso va a ser prestaciones robustas. Conseguir que el error esté por debajo de la cota máxima finita que yo haya puesto para todo valor posible de delta. Con lo cual, yo cierro la planta generalizada ponderada para quitarme el grupo 3 y meterlo dentro del P del teorema. Aquí lo tenemos, esta será el grupo 1, grupo 2, grupo 1, grupo 2 de las entradas de la transferencia anterior, y si la norma infinito de esto fuera menor que 1, yo habría probado prestaciones robustas. Por desgracia, da 2,11 y eso significa que no he podido probar prestaciones robustas. Pero claro, a lo mejor me puedo dar cuenta de una cosa interesante, que es que multiplicar U por cualquier cosa de tamaño 1 y luego por 0,2 conceptualmente es lo mismo que multiplicar U por 0,2 y luego por basura de tamaño 1. Con lo cual podría ser que si yo aquí pongo un 1 en este peso de entrada y pongo aquí un 0,2 en este peso de la primera salida, pues realmente el problema es el mismo, pero a lo mejor la norma infinito da diferente. Vamos a verlo en MATLAB. Si la cota de delta, en vez de ponerlo en el filtro de entrada,
generalizada lo pongo en el lado de la salida, pues entonces se produce el milagro y esta norma infinito ya es menor que 1 y por lo tanto sí he conseguido probar prestaciones robustas, que es lo que yo buscaba. Con lo cual ya hemos visto que se puede jugar con la cota de delta, poniéndola aquí, pero claro, yo también podría haber puesto, por ejemplo, aquí multiplicar por 6 y aquí dividir por 6. Y hubiera sido al final lo mismo. Multiplicar por 1,2, pasar por basura de tamaño 1 y dividir por 6 acaba siendo lo mismo que multiplicar por 0,2. Por lo tanto, realmente, eso sería, por ejemplo, poner 1 entre S. S será 6. 1 entre S en el filtro de entrada y S por el tamaño de delta en el filtro de salida. Con lo cual, si S es igual a 1, tendríamos, claro, el 0,96 que estamos diciendo, pero a lo mejor yo podría reducir ese número. Si S vale 1,1, mira, ha bajado a 0,95. Si S vale 1,4, entonces ya no. Con S igual 1,2 baja todavía un poquito más. En fin, la idea es que si con S igual a 1, el original, digamos, este numerito, no fuera 1, yo podría hacer pruebas con distintos valores de S a ver si consigo llegar a este número menor que 1. Claro, en este caso, como con S igual a 1 ya me valía, esto no sería estrictamente necesario. Pero claro, sí que podría ser necesario si yo quisiera ahora probar cosas más exigentes donde esta roja se apretara un poco más contra el azul. Por brevedad esto no lo vamos a ver y vamos a terminar el vídeo aquí. Resumimos. En este vídeo buscamos garantizar unas prestaciones en bucle cerrado por debajo de la raya roja del error, suficientemente parecidas a las nominales. Primero hemos probado estabilidad robusta, pero además hemos conseguido probar, planteando esta planta generalizada y luego esta planta generalizada ponderada, pues hemos conseguido probar, utilizando este teorema, que efectivamente este PID consigue las prestaciones robustas que buscamos. En un siguiente vídeo haremos la simulación en bucle cerrado de todo esto para comprobar y también diseños H infinito para intentar bajar todavía más este número, pero por ahora nos quedamos aquí. También hemos visto que primero habíamos puesto la cota de delta aquí en el peso de la entrada y no funcionaba, lo hemos tenido que cambiar y que realmente hay como un grado de libertad, un multiplicador S, que efectivamente es lo que en su versión más general se denomina teorema de pequeña ganancia escalado. Y aquí lo hemos conseguido simplemente moviendo el tamaño de delta de la entrada a la salida, pero en general se podría necesitar pues que ese fuera 6,48 para que este número fuera menor que 1. Bien, pues con esto finalizamos por el momento. Las simulaciones y el control óptimo H infinito en vez del PID se verán en el vídeo a continuación de este. Muchas gracias por vuestra atención.